Bueno, el día de hoy voy a explicar la parte de oscilador armónico. Ok, entonces, ahí. Si nosotros recordamos, ya vimos la parte de cómo si tenemos una ecuación diferencial de esta forma, donde usando el método de la ecuación auxiliar, tendríamos dos soluciones, M1 y M2. Nosotros recordamos que hay un caso en que estas soluciones son complejas, ¿no? Y en este caso siempre usamos e al alfa x de C1 seno de beta x más C2 seno de beta x, donde alfa corresponde a la parte real y beta a la parte imaginaria, ¿no? Bueno, ahora vamos a usar esto aplicado a un fenómeno físico, ¿no? Básicamente nosotros recordamos, o más bien vamos a hacer este planteamiento. Pongamos que tenemos una masa M que está pegadita a un resorte. Pongamos que esto es un resorte bien, ¿no? El resorte. Entonces, bueno, básicamente nosotros sabemos que este resorte va a tener una fuerza, ¿no? Esa fuerza va a determinar, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a verlo aquí, tenemos aquí el resorte y la masa. Si nosotros presionamos ese resorte, el resorte va a expandirse otra vez, opuesto a la fuerza que se le provocó. Y al revés, si nosotros tenemos la masa y la estiramos, el resorte se va a estirar y va a tratar de comprimirse otra vez, ¿no? O sea que básicamente la fuerza del resorte en este caso va a ser igual a menos K por X, ¿no? Siempre. Va a oponerse al movimiento que la masa le genera, ¿no? Es decir, si yo provoco un movimiento acá, la fuerza va a ser y viceversa, ¿no? Ya que tenemos esto, sabemos que la fuerza es ¿qué? Es masa por aceleración, ¿no? Igual a menos K, ¿no? Pero también sabemos que la masa se puede escribir como la segunda derivada de la posición, ¿no? Y si se dan cuenta ya tenemos una ecuación diferencial, la cual está dada en función de que de x de t. Entonces simplemente vamos a dejarla puesta en una forma homogénea, es decir, mx' más k por x va a ser igual a c, ¿no? Y esta es una ecuación en la cual tenemos esta forma. Claro, b en este caso vale cero, ¿no? No hay x', pero bueno, sigue siendo una ecuación. Entonces, básicamente ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todo entre m para tener la forma estándar. O sea, me va a quedar x' más k sobre m de x igual a 0, ¿no? Pero nosotros sabemos por física que esta k sobre m también puede ser definida como que, como la frecuencia, la velocidad angular al cuadrado, ¿no? La verdad es que, bueno, yo lo digo por la parte física, pero también es porque nosotros nos da flojera estar poniendo k sobre m, ¿no? Entonces es más fácil poner omega al cuadrado. Pero claro, esto tiene sentido porque esto está midiendo la velocidad angular y la frecuencia angular, de este caso del Sol, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vamos a escribir la ecuación de esta forma. X' más omega al cuadrado de x igual a cero. Y listo, ya tenemos una ecuación diferencial que vamos a resolver por el método de la ecuación auxiliar, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente ya tenemos que x' más omega al cuadrado de x es cero, ¿no? Entonces vamos a usar el método de la ecuación auxiliar y nos queda que m cuadrado más omega al cuadrado va a ser igual a cero, ¿no? Voy a hacer el despeje, ¿no? Esto también lo puedo factorizar como m más omega por i por m menos omega por i, ¿no? Por la parte de diferencia de cuadrados, pero de complejo, ¿no? Entonces significa que m1 va a ser que menos omega por i y m2 va a ser que omega por i, ¿no? Donde entonces, si lo escribimos de la forma alfa más beta por i va a ser cero más, bueno, en este caso, alfa menos omega por i, y aquí va a ser alfa más omega por i, ¿no? Es decir, que alfa vale cero y beta vale omega, ¿no? Entonces, bueno, como mencioné anteriormente, vamos a usar la ecuación auxiliar compleja, ¿no? Es decir, e al alfa x, e a la 0x por C1 coseno, de este caso, ¿de qué? De beta, no, pero beta ya sabemos cuánto vale, ¿verdad? Beta vale omega. Coseno de wx más c2 del seno de w. Esto se vuelve 1. Y bueno, acuérdense que en este caso es x de t, ¿no? Aquí usé y de x, pero en este caso es x de t. Entonces va a ser c1 coseno de omega por t, t2 seno de omega por t. Y listo. Esta es la ecuación que mide
cómo va a cambiar mi, la posición del objeto del resorte, pues, posición del resorte respecto a un tiempo. Entonces, bueno, básicamente, otra cosa a mencionar es que esta ya es la ecuación, ¿no? Ya es la función que mide esto. Pero también nosotros podemos escribir esto de una forma usando el ángulo de fase. Recordemos que tanto el seno como el coseno son una misma función desplazada a un ángulo, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a poder escribir como que como la distancia de t es igual a que a, tengo, para no equivocarme, a seno de omega por t más un ángulo phi. Este ángulo es el ángulo de, ¿no? Y esto es ángulo de fase. Podemos escribirlo de esta forma o al revés, podemos escribir en función del coseno, es decir, distancia de t va a ser a coseno de w de t más phi. Es lo mismo al final. O bueno, no es lo mismo, pero al final son las dos formas, las tres. Forma uno, forma 2 y la forma 3. Para sacar en este caso la a, que es la amplitud, va a ser la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Y para sacar en este caso phi, que es el ángulo de fase, como mencioné anteriormente, podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Podemos hacerlo usando ya sea que A va a ser C1 seno de phi, y pues simplemente vamos a eso, ¿no? Entonces simplemente, o podemos usar A, C2 seno de pi, ¿no? Y ya simplemente despejaremos phi en este caso, o en este caso, o la tangente despejando, eh, en este caso, phi de ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ya acabamos. Este es el primer tipo de movimiento. Entonces, bueno, pues